El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Continuamos con los evangelios que nos hablan o nos advierten del final y que tienen la intención de llevarnos a nosotros a una preparación que consiste, como ayer el Evangelio nos lo presentaba, en estar cumpliendo con nuestro deber. Y el cumplimiento de nuestro deber consiste, como Jesús nos lo ha dicho en otras partes del Evangelio, en el amor. En vivir en el amor, vivir practicando el amor. Hoy se nos presenta esta parábola de las 10 vírgenes, 5 descuidadas y 5 previsoras. Y esta parábola tiene diferentes signos en los que nos podemos centrar y que están manifestando de alguna manera la preparación. En primer lugar, estamos llamados todos a prepararnos para la venida de Cristo. Esta parábola debe entenderse como en el tiempo intermedio entre la ascensión de Jesús y la parusía. Aquí se está hablando de un modo específico de la parusía. Por eso la imagen del esposo que viene, la imagen del esposo que hay que esperar, es la parusía. Se trata de la parusía. Y Jesús ha querido enmarcarlo precisamente nuevamente en este ambiente de bodas. El esposo, que hay que esperarlo, un banquete de bodas, que son los signos propios en la Sagrada Escritura del reino de Dios. Entonces, en primer lugar, todos estamos llamados a participar de ese banquete. Todos estamos esperando al novio para entrar junto con él al banquete de bodas. Pero esta preparación es una preparación personal. Nadie puede sustituirnos en esa preparación. Nadie puede prepararse por nosotros. Cada uno estamos llamados a llevar a cabo nuestra propia preparación para entrar en el banquete de bodas, para esperar al Señor. Por eso, este trabajo de preparación o de conversión es un trabajo también personal.
Nadie nos va a sustituir en ese trabajo, nadie se va a convertir por ti. Si cada uno de nosotros no nos convertimos, no nos disponemos, no nos preparamos, entonces quedaremos fuera también, como lo dice hoy esta parábola. Por eso, aquí se entiende por qué las vírgenes o estas jóvenes previsoras no quieren compartir su aceite con las descuidadas. No tenemos que entenderlo como una actitud de egoísmo, de decir que egoístas porque no les dieron de su aceite, si ellas llevaban, porque no les dieron. Porque Jesús quiere dejar en claro que la preparación, la vigilancia, la conversión es una cuestión personal. Si tú no te preparas lo suficiente, si tú no te haces de lo suficiente para estar preparado, entonces nadie lo va a hacer por ti. Yo no te puedo pasar obras. Bueno, yo tengo muchas obras buenas, te las voy a pasar a ti. No. La gracia de la salvación es una gracia que Dios nos da a todos, pero que cada uno responde libremente. Yo quiero la gracia de la salvación, yo quiero salvarme, quiero participar en ese banquete de bodas. Entonces yo tengo que esforzarme en la libertad, yo tengo que hacerme de esa salvación, yo tengo que ir aceptando la salvación que el Señor me está ofreciendo, y para eso, por lo tanto, debo trabajar en mí. El aceite representa, por lo tanto, el cúmulo de obras buenas. Son las obras del amor, las obras de la caridad. Y algunos santos padres han querido ver en el aceite el signo de la fe, de la esperanza y de la caridad. Las virtudes teologales, virtudes que hemos recibido en nuestro bautismo y que nos ayudan a lo largo de toda nuestra vida, precisamente para conquistar la gracia de la salvación. Conviene, por lo tanto, revisar ¿qué tan preparados estamos? Y vayamos entonces a revisar estas virtudes teologales en nosotros. ¿Cómo está nuestra fe? Dice una parte del Evangelio, en otro texto, sobre una cuestionante: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? La fe, por lo tanto, nos capacita a nosotros, en primer lugar, para creer en Dios, para creer en todo lo que Él nos ha dicho. Y Él nos ha dicho que Él va a venir. Él ha dicho que volvería, su segunda venida, la parusía. Ya desde tiempos de los apóstoles, la parusía se espera. Y seguimos esperando nosotros la segunda venida de Jesús. Y esta segunda venida de Jesús se realiza de dos modos. Se realiza cuando el Señor viene por nosotros, es decir, cuando nosotros experimentamos la muerte. Ahí está. Pero la segunda venida, la parusía, también se habla de esa venida del Señor en su gloria, como lo expresan los evangelios. Jesús vendrá revestido de gloria entre las nubes del cielo y acompañado de todos los ángeles. El mismo evangelio de San Mateo nos lo dice en otro texto. Y al venir el Señor revestido de gloria, separará a los unos de los otros, ¿sí? A los cabritos a su izquierda y a los corderos a la derecha. Vengan, benditos de mi Padre, al banquete preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, etc. Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus secuaces. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber,
enfermo y no me visitaron, etc. En este pasaje Jesús, por lo tanto, está manifestando que las obras del amor, las obras de la caridad nos aseguran, nos garantizan la participación en el banquete de bodas, en su reino. Las obras de la caridad, por lo tanto, nos garantizan a nosotros un lugar en el cielo, un lugar junto a Él. Por eso estas jóvenes descuidadas que no previeron, tenían que estar prevenidas para todo, deberían de estar preparadas para todo, y nosotros debemos estar también preparados en la vida para todo, para todo. La vida no es una cuestión de lógica. No podemos decir, por esto va a suceder esto, y así, y así, y así. No. La vida nos sorprende. Y hay cosas en la vida con las que no contábamos, pero están. Pero van sucediendo, y en la vida, por lo tanto, hay que estar preparados para todo. En cambio, las 5 jóvenes previsoras iban preparadas, llevaban el aceite en su lámpara, pero aparte llevaban un frasco con aceite. Y el esposo tardó. Y aquí algunos padres de la iglesia han visto en esta tardanza del esposo, han visto también en nosotros una tardanza en la venida de Cristo, pero dicen ellos es una tardanza misericordiosa. Es como el Señor está tardando, se está demorando para darnos la oportunidad de conversión, para darnos la oportunidad de prepararnos. Es como una tardanza voluntaria. El Señor tarda porque Él quiere, para darnos la oportunidad de que nos preparemos debidamente a su venida. Y entonces debemos nosotros también verlo y entenderlo así. Este es el tiempo, y sobre todo podemos ayudarnos de algunas revelaciones privadas. Pienso, por ejemplo, en Santa Faustina, en las revelaciones a Santa Margarita María Alacoque. Es el tiempo de mi misericordia. Es la última oportunidad que les doy a los hombres para que se arrepientan y vuelvan a mí. Esas revelaciones privadas nos ayudan a entender de alguna manera el contexto también del Evangelio. El Señor tarda, y esa tardanza es misericordiosa. Nos está dando oportunidad. Nos está dando oportunidad para prepararnos debidamente, y conviene estar constantemente revisándonos. ¿Estoy preparado? Primero, fe. Creo que el Señor va a venir. Creo que el Señor tiene de veras, como Él nos lo ha dicho, un lugar preparado para nosotros. Segundo, esperanza. Ansío esa venida del Señor, o la evito, porque a veces nuestras obras pueden manifestar que estamos evitando la llegada del Señor. ¿Por qué? Porque estamos descuidados, porque vivimos no preparándonos, no vigilantes, y entonces no hay una esperanza. La esperanza es ese deseo de que venga aquello que se nos ha prometido. Hay una ansia en nosotros de que el Señor venga. Hay esperanza, por lo tanto, en nosotros. ¿Cómo está nuestra esperanza? Y aparte, el que espera confía en las cosas buenas que vienen.
El que no espera, duda y teme. El Papa Benedicto XVI, acerca de la muerte, dice que el cristiano inclusive debe, en este sentido, no literal, debe acelerar el momento de la muerte, porque sabe que al morir se encontrará con su Señor. No literal, porque alguien puede decir, bueno, acelerar, bueno, pues podemos pensar en el suicidio. Acelero el momento de la muerte para encontrarme con el Señor. No, la muerte es algo que va a venir a nosotros, que va a ser inevitable, va a llegar en su momento a cada uno. Pero lo que el Papa Benedicto XVI quiere decir con esta expresión habla precisamente también de esa preparación. Quien está preparado, por lo tanto, está listo para irse. Quien vive en la fe, quien vive en la esperanza y ahora la caridad, es decir, todas estas obras buenas, la práctica del Evangelio, entonces está preparado. No hay que temer. ¿Qué estoy haciendo ya aquí? Si estoy listo, si estoy preparado ya para encontrarme con el Señor. Por eso también una interpretación muy espiritual, pero válida de la muerte, es decir, o es pensar que los que mueren, en cierta manera, están listos, están preparados, por eso se fueron. Es una forma espiritual de entender la muerte. Claro que de repente chocará, si la vemos en los casos particulares, nos chocará de repente esa idea. Pero pensar en eso, de que la muerte, los que se han muerto es porque han estado ya preparados, por eso se han ido. Y nos hemos quedado los que nos falta preparación, nos falta prepararte. ¿Por qué? Y ahí podemos entender también por qué a veces hemos estado en peligros de muerte y aquí estamos. Oportunidad, misericordia, es una oportunidad, es oportunidad. Y muchos así han interpretado su vida, que han estado en momentos de morir, en un accidente, por una enfermedad, se recuperan, no les pasa nada en ese accidente, siendo que era un accidente para haberse muerto, y lo saben interpretar de esa manera. El Señor me ha dado una oportunidad, y lo aprovechan, se preparan. Y conviene, yo creo que de alguna manera, sin entrar en cuestiones supersticiosas, conviene que también nosotros descubramos el hecho de estar todavía en este mundo como una oportunidad que el Señor nos está dando para que nos convirtamos. Si todavía no nos morimos, es porque requerimos de preparación. Podemos interpretarlo así también para nosotros, y eso nos puede ayudar a nosotros pues a vivir en esa constante vigilancia, en esa constante preparación. Dice otra parte del Evangelio: no solamente el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y ahora la parábola tiene estas mismas palabras. Cuando las jóvenes descuidadas van a comprar el aceite y vuelven, llegó el esposo, entraron al banquete de bodas, se cerró la puerta, llegaron estas jóvenes: Señor, Señor, ábrenos. Yo les aseguro que no las conozco. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumpla la voluntad de mi Padre. Aquel que cumpla la voluntad de mi Padre. Volvemos, obras, a las obras del amor, las obras de la caridad. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos en la práctica
de la voluntad de Dios, en la práctica del amor, en la práctica de la caridad. ¿Cómo estamos ahí? Tenemos que estar preparados. Ni hay que retrasar nuestra preparación como decir, mejor no me preparo, no me quiero morir, mejor no me preparo. No se trata de eso tampoco. Se trata de que estemos listos. Se trata de que estemos listos. Es como, bueno, en el caso de los hombres, ¿no? Existe un cierto juramento en todos los hombres, al menos de nuestra patria, que cuando se requiera de la ayuda de los hombres para defender la nación, tenemos que ir. Y no es si quieres o no, tienes que ir. O sea, hay un juramento y hacemos un proceso los hombres, donde se nos dice que en algún momento, si se requiere, tenemos que ir. Lo que es precisamente ese proceso que ya creo que ahora no es tan obligado, la cuestión de la cartilla militar. Pero bueno, es estar preparados. O sea, vienen por ti, llegan por ti, debes estar listo, debes estar preparado y dispuesto para irte. Y así nosotros debemos estar preparados. Pero no podemos nosotros decir, no me quiero morir, mejor no me preparo. No. El cristiano ansía estar con su Señor, entonces sería una contradicción, ¿no? Queremos estar con Dios, queremos vivir con Él, pero no quiero morir. Y la muerte es la que me va a dar acceso precisamente a disfrutar eternamente de Dios. Sería una contradicción, ¿no? Es una contradicción el no querer morir por el miedo, no sé, y otra, quiero estar con Dios. No podemos estar con Dios eternamente y en plenitud si no pasamos por la muerte. No somos la Virgen María para que el Señor nos lleve así. Hay que pasar por la muerte. Entonces, revisemos, ¿estamos preparados? ¿Nos estamos preparando? Hay que prepararnos en la fe, en la esperanza y en el amor, en la caridad. Que el Señor nos conceda su gracia para prepararnos debidamente y estar siempre dispuestos. No vaya a ser que nos quedemos afuera, que nos quedemos fuera por no estar preparados, que nos quedemos fuera y no disfrutemos del banquete, de la alegría del Señor, de su presencia, por no llevar el aceite suficiente, es decir, por no tener las obras de amor debidas, suficientes. Dispongámonos, preparémonos, que así sea.